Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Muy buenas tardes, amigos, bienvenidos a 20 minutos, las noticias de Canadá y el mundo en tu idioma en 20 minutos. Yo soy Diana Lora y te traigo las informaciones de este martes 19 de septiembre. Iniciamos a nivel nacional. La inflación sube al 4%. Estadísticas de Canadá informó hoy que la tasa de inflación anual del país aumentó al 4% el mes pasado, impulsada sobre todo por el incremento en los precios de la gasolina. Agosto se convierte en el segundo mes consecutivo de incremento de la inflación, tras marcar un 3,3% en julio. Para analizar las repercusiones que podría tener el aumento de la inflación en Canadá, hacemos contacto en este momento con Eric Cifuentes. Hoy el líder de la oposición, Pierre Poilievre, mencionó en el Parlamento que la inflación había aumentado un 43%. Tiene algo de razón. La tasa anualizada pasó del 2,8% en junio al 4,0% en agosto, un aumento del 43%. Pero durante ese tiempo también el precio del petróleo ha subido, un 40%, casi idéntico a la inflación. El barril cayó a su nivel más bajo de todo el año a los $65 a finales de abril, lo que se tradujo en contratos de junio, que fue nuestra cifra de inflación más baja desde que alcanzó un máximo de 8,1% hace 2 años atrás. Desde entonces el petróleo ha seguido subiendo y las noticias empeoran. Hoy el barril cerró a casi $91 y economistas y analistas predicen que es solo cuestión de tiempo que supere los $100. No es descabellado hacer una predicción que la gasolina en este país superará los $2 por litro en unas pocas semanas. Dicho esto, el Banco de Canadá debe tener en cuenta que los hogares han sido llevados al límite y que los aumentos de las tasas de interés también hacen subir los alquileres. A pesar de este aumento, es difícil predecir qué camino tomará el banco cuando tome su próxima decisión en octubre. En Estados Unidos, la Reserva Federal decidirá mañana y Wall Street y los analistas predicen un mantenimiento de los tipos de interés. Gracias, Eric. Y siguiendo con el tema de la inflación, hoy el líder conservador Pierre Poilievre responsabilizó al gobierno del primer ministro Justin Trudeau del aumento de la inflación, que según, como ustedes acaban de escuchar, estadísticas de Canadá dice que se encuentra en un 4%, un 0,7% más que en el mes de julio. Escuchemos al líder conservador. Just inflation strikes again. Not only is inflation up, la just inflation ataca de nuevo. No solo la inflación aumenta, sino que lo está haciendo más rápido. Tras 8 años de Justin Trudeau, la inflación no solo es alta, sino extendida a una gran variedad de productos y servicios. Incluso si se excluyen los alimentos y la gasolina, la inflación ha duplicado su objetivo. Hace 2 meses, Chrystia Freeland declaró una gran victoria contra la inflación y se dieron palmaditas en la espalda. Desde entonces, la inflación ha aumentado 43%. Es interesante que mientras más nos alejamos del COVID, más sube la inflación. Lo que prueba lo que he estado diciendo todo este tiempo, que el COVID no tenía nada que ver con la inflación. Es un problema de Canadá creado por el gobierno, por el déficit y los impuestos a los canadienses. Y amigos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitará Ottawa y Toronto. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky visitará Canadá a finales de esta semana, incluida una escala en Toronto. Además, está previsto que pronuncie un discurso ante el Parlamento, según han reportado varios medios canadienses. Zelensky llegará el jueves por la noche y pasará la mitad del viernes en Ottawa, donde pronunciará un discurso ante el Parlamento y luego volará a Toronto y desde allí partirá el viernes por la noche, según han declarado algunas fuentes. Zelensky vendrá a Canadá luego de una visita al presidente estadounidense Joe Biden en la Casa Blanca en Washington y luego de su discurso esperado en la tarde de hoy en las Naciones Unidas en la ciudad de Nueva York. Esta visita, la primera desde la invasión de Ucrania por parte del presidente ruso Vladimir Putin en febrero del año 2022, no se ha anunciado oficialmente, pero los preparativos ya están en marcha en la capital del país.
El presidente ucraniano pronunció un discurso virtual directo y emotivo ante el Parlamento canadiense en marzo del 2022, donde imploró a los miembros de la Cámara de los Comunes y al Senado más ayuda para Ucrania. Esta vez lo hará en persona. Y señores, la organización SIG reacciona al asesinato de uno de sus líderes en Canadá. La Organización Mundial Sikh de Canadá y el Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses reaccionaron a la revelación que hizo ayer el primer ministro Trudeau cuando informó que el gobierno tenía razones para creer que en el asesinato del líder Sikh Jardeep Singh Nijjar en suelo canadiense hubo agentes de la India involucrados. Stephen Brown, director ejecutivo del Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses, habló en rueda de prensa en conjunto con la Organización Mundial Sikh de Canadá para exigir acciones por parte del gobierno de un hecho del que aseguran no están sorprendidos, pues ya habían advertido sobre el acoso que estaba recibiendo la comunidad Sikh en Canadá. The revelations yesterday were painful, but could not for many in our communities. Desafortunadamente, las revelaciones de ayer son dolorosas, pero para muchos en nuestra comunidad no es una sorpresa. Nosotros y otros expertos creíbles habíamos advertido que era solo cuestión de tiempo para que las acciones del gobierno de la India alcanzaran territorio canadiense. Nuestro reporte conjunto público con la Organización Mundial Sikh advirtió sobre los peligros de la RSS, el ala india de extrema derecha paramilitar que ha encontrado un refugio ideológico en el gobierno de Modi. También detalló el nivel de acoso al que ya se estaban enfrentando las comunidades musulmanas canadienses a nivel doméstico. Desafortunadamente, no hubo ninguna acción significativa por los gobiernos federal o provincial. El Consejo Nacional de Musulmanes Canadienses y la Organización Sikh de Canadá exigieron al gobierno la prohibición de la RSS en Canadá y la expulsión de sus miembros del país. Nijjar fue asesinado a tiros por 2 hombres armados enmascarados en el estacionamiento de su templo en Surrey, y los líderes de la comunidad Sikh habían afirmado que el gobierno de la India estaba involucrado. Nijjar era un miembro destacado de un movimiento para crear una patria Sikh independiente conocida como Khalistan en la región india de Punjab, y en el momento de su muerte estaba organizando un referéndum no oficial entre la diáspora con la organización Sikh for Justice. Y a propósito de este tema, la India niega su participación en el asesinato del líder Sikh en Canadá. Esta mañana el gobierno indio rechazó lo que llamaron acusaciones absurdas de estar detrás del asesinato de Jardeep Singh Nijjar y en respuesta anunció que expulsarán a un diplomático canadiense. Las acusaciones de participación del gobierno de la India en cualquier acto de violencia en Canadá son absurdas y están motivadas. El primer ministro canadiense hizo acusaciones similares a nuestro primer ministro y fueron completamente rechazadas. Así lo dijo el Ministerio de Asuntos Exteriores de la India en un comunicado. Por su lado, el primer ministro Justin Trudeau mantiene su apoyo a los informes de inteligencia canadiense y ha pedido a la India que se tome este asunto en serio. One of the things that is so important today is that India and the government of India takes serious, Algo muy importante es que la India y su gobierno tomen este asunto en serio, porque es extremadamente grave y puede tener consecuencias de largo alcance a nivel de violaciones a las leyes internacionales y de otros tipos. En Canadá, mantendremos la calma y el respeto a los principios y valores democráticos, pero vamos a seguir la evidencia. Como dije, el gobierno de la India tiene que tomar este asunto con la mayor seriedad. Nosotros lo estamos haciendo, no estamos buscando una provocación o una escalada. Estamos simplemente exponiendo los hechos como los entendemos y queremos trabajar con el gobierno de la India para dejar todo claro y asegurarnos de que existe una protección real. La ministra de Asuntos Exteriores, Melanie Joly, anunció que Canadá había expulsado a un diplomático indio clave que figura como jefe de operaciones canadienses del ala de investigación y análisis, la Agencia de Inteligencia Exterior de la India. Más tarde se confirmó que el nombre del diplomático expulsado es Payan Kumar Rai, que figura en el sitio web del Alto Comisionado de la India como ministro de Economía, Coordinación y Asuntos Comunitarios.
Vámonos a una brevísima pausa. Cuando regresemos nos vamos al plano internacional. Muchas informaciones saliendo desde la Asamblea General de las Naciones Unidas que se está realizando en el día de hoy. Regresamos. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power. Estamos de regreso en 20 minutos. Gracias por acompañarnos. Nos vamos ahora al plano internacional. El presidente Joe Biden pide el apoyo del mundo para Ucrania. En el primer día de discursos en la Asamblea General de las Naciones Unidas, que se está realizando en la ciudad de Nueva York, le ha tocado el turno al presidente Joe Biden, quien hizo un fuerte llamado para que el mundo apoye a Ucrania. Russia alone bears responsibility for this war. Russia alone has the power to end this war immediately. And it's Russia alone that stands in the way Rusia of y solo peace. Rusia es responsable de esta guerra. Rusia tiene el poder de ponerle fin de inmediato y es la única que se interpone en el camino de la paz. Porque el precio de la paz para Rusia es la capitulación de Ucrania, de su territorio y de sus hijos. Rusia cree que el mundo se cansará y permitirá el saqueo de Ucrania sin consecuencias. Pero les pregunto lo siguiente: si abandonamos los principios fundamentales de las Naciones Unidas ante un agresor, ¿puede algún miembro, algún estado de este cuerpo sentirse seguro de que están protegidos? Si permitimos que Ucrania sea desmembrada, ¿está asegurada la independencia de cualquier nación? Sugiero respetuosamente que la respuesta es no. Tenemos que hacer frente a esta agresión descarada hoy y disuadir a otros posibles agresores mañana. En el día de hoy, otros presidentes también tomaron la palabra en la Asamblea General de las Naciones Unidas, entre ellos Lula da Silva de Brasil. El líder brasileño afirmó que la guerra en Ucrania es una prueba de la incapacidad de las Naciones Unidas y de sus miembros para resolver de manera pacífica los conflictos. Imputó la culpa a la parálisis del Consejo de Seguridad y a los países más ricos que, según Lula, invierten mucho en armas y poco en desarrollo. También pidió una actuación más firme de los países ricos contra el cambio climático, los que más contaminan y que no cumplen sus compromisos, por lo que llama a los países del norte a que ayuden más a los del sur. En ese mismo sentido, habló también el presidente de Cuba, Díaz-Canel, quien indicó que resulta profundamente decepcionante que la meta de movilizar no menos de $100 millones al año y hasta el 2020 como financiación climática nunca se haya cumplido. Por otra parte, el jefe de Estado cubano arremetió contra Estados Unidos por el embargo que ejerce sobre la isla desde hace más de 6 décadas. También habló hoy el presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien comparó la invasión rusa de Ucrania con el conflicto palestino-israelí y ha propuesto a las Naciones Unidas auspiciar 2 conferencias de paz para poner fin a ambas crisis cuanto antes. Y siguiendo con el tema de las Naciones Unidas, hay un gran atraso para alcanzar las metas de desarrollo sostenible del 2030. A pocas horas de que iniciaran los discursos de alto nivel en la 78ª Asamblea General de la ONU, hay una urgencia para cumplir las metas de la Agenda de Sostenibilidad trazadas para el año 2030, pero también hay escepticismo de que eso se pueda alcanzar. Ángela González nos tiene el siguiente reporte. Será el momento para que los gobiernos expongan sus planes para el desarrollo sostenible, el fin de la pobreza y del hambre, la buena salud, educación de calidad, agua potable, igualdad de género, energía limpia, reducción de desigualdades y crecimiento económico son algunas de las 17 metas trazadas por la ONU para cumplir en el año 2030. Les insto a comprender que el desarrollo sostenible es de hecho el mejor plan de negocios, que defender los derechos humanos, anteponer las personas a las ganancias rápidas y proteger el planeta y sus dones naturales son inversiones en la prosperidad futura de todos. Es literalmente la hora de la verdad. Es hora de arremangarse y hacer realidad nuestras aspiraciones y promesas en beneficio de todos. Pero alcanzar estas metas para los países en vía de desarrollo y en el tiempo que queda será difícil. Para ese entonces, apenas 1/3 de los países lograrán reducir a la mitad los niveles de pobreza nacional. No eliminaremos el hambre como habíamos acordado. Por el contrario,
Actualmente 735 millones de personas padecen hambre crónica, una cifra superior a la registrada en el año 2015. A este ritmo, no podrá lograrse ninguno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Este martes inician los discursos de alto nivel con las intervenciones de Estados Unidos y Colombia, entre otros, durante la sesión de la mañana. Ángela González, Voz de América, Naciones Unidas, Nueva York. Y vamos a hablar ahora sobre el polémico cierre de la frontera entre la República Dominicana y Haití. El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, aseguró que mantendrá el cierre de fronteras con Haití hasta que se paralice definitivamente la construcción de un canal. Esta decisión ha generado tensión entre ambos países, como nos reporta José Pernalete de La Voz de América. La tensión entre República Dominicana y Haití se incrementa con el tercer día consecutivo del cierre de la frontera binacional tras las operaciones de trabajadores haitianos en la construcción de un canal cerca del río Masacre. El presidente dominicano dijo que su gobierno tiene derecho a disponer las acciones necesarias que garanticen el amparo de las leyes y acuerdos fronterizos. No deseamos ni buscamos una confrontación, pero sí estamos enfrentando a los incontrolables que mantienen la inseguridad en Haití y que por sus intereses particulares ahora conspiran también contra la estabilidad de su gobierno y la seguridad de nuestros recursos hídricos. Una polémica que acapara la atención de la pequeña Haití en Miami. Nacionales de ese país reconocen que es un conflicto de larga data. Es el mismo problema de dos países, el mismo problema y nada de diferencia. Por su parte, catedráticos y activistas en el sur de Florida expresan preocupación. No existe un gobierno con la capacidad de ejecutar políticas públicas a lo largo y ancho de ese territorio. Eso ha producido una situación de descontrol total. Hay personas inmigrantes buscando sobrevivir, buscando huir de situaciones muy difíciles, llegando en tierra nueva y en una situación muy frágil con este cierre de frontera. Entre tanto, la Cancillería de Haití insiste en una solución a través del diálogo y reitera en defender el derecho a la explotación de recursos naturales. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y a propósito de Haití, en su intervención de hoy ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Joe Biden también pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que autorice la misión de intervención de una fuerza multinacional para ayudar a las fuerzas policiales haitianas a restablecer el orden en ese país. Ya para finalizar, vamos a ver lo que nos espera mañana en el clima en las principales ciudades del país. Mañana en Toronto estará soleado, tendremos cielos despejados, temperatura máxima de 22 grados, mínima de 11. Soleado también estará en Ottawa, soleado también en Montreal, buen tiempo y cielos despejados en Vancouver y lluvias pronosticadas en Calgary. Hasta aquí las informaciones de hoy, gracias por acompañarnos en 20 minutos. Yo soy Diana Lora, como siempre me despido de todos ustedes recordándole a la comunidad latina que unidos somos más fuertes. Juntos somos más. Hasta mañana. Cada tarde usted se siente informado. Desde las 6:10, 20 minutos, con el patrocinio de Liuna, local 183. Feel the power.